yo preveo un proceso muy similar al que está viviendo Podemos, que ahora afronta un ERE salvaje, o al de Ciudadanos. Es decir, hay un reposicionamiento de ese bloque con Vox cada vez más debilitada y cada vez con menos apoyos, aunque tenga poder territorial. También lo tenían Podemos y Ciudadanos cuando iniciaron su proceso, digamos, de decadencia política. Claro, por eso te quiero decir, yo creo que estamos asistiendo a un proceso en el que Vox está viviendo el mismo camino que Ciudadanos o que Podemos. A mí me cuesta muchísimo hablar de que Espinosa de los... A Vox le está pasando lo mismo que a Ciudadanos. Está pasando lo mismo. Son iguales. Yo soy analista político. Soy una persona que sale en televisión y me dedico a repetir las mismas gilipolleces que repite todo el mundo porque hago una falacia ad hominem o una falacia de autoridad y creo que Vox va a seguir el mismo camino que Ciudadanos porque es que hay una similitud increíble entre Vox y Ciudadanos. Así, lo mismo lo que le pasó a Ciudadanos que lo que le está pasando a Vox. Yo creo que lo que le pasó a Ciudadanos fue otras cosas, no lo mismo que le está pasando a Vox. Totalmente distinta. No, o sea, una cosa es que acabe desapareciendo como Ciudadanos y otra cosa muy distinta es que le esté pasando como a Ciudadanos. Al Ciudadanos lo que le pasó es que ganó unas elecciones en Cataluña, Inés Arrimadas no presentó su candidatura en la investidura y se fue, dejó a los catalanes allí abandonados, a sus votantes. La gente no perdona al político que le traiciona por norma general, a no ser que seas progre. Luego tuvieron muy buen resultado en unas elecciones generales, bloquearon una formación de gobierno y sus votantes no se lo perdonaron y perdieron un montón de diputados en la repetición de elecciones. Luego empezaron a dar un montón de cambios ideológicos, de pa' un lado, pa' otro, intentaron traicionar al Partido Popular haciendo mociones de censura y le hicieron una moción de censura al Partido Popular en Murcia y le intentaron hacer una moción de censura también a Isabel Díaz Ayuso. Lo que pasa es que Isabel Díaz Ayuso se adelantó y convocó elecciones anticipadas y, hombre, decir que está haciendo lo mismo que Ciudadanos o que le está pasando lo mismo que Ciudadanos, perdóname que te diga que demuestra que no tienes ni puta idea de lo que estás diciendo, que de actualidad política más bien bastante limitado y que tú te sientas ahí a cuñadear y a repetir lo que has ido viendo en Twitter o lo que están contando alguna gente, pues porque ese es un discurso que más o menos tiene sentido para vosotros, porque sois unineuronales y es normal que tenga sentido. Pero la gente que tenga un poco de memoria no puede comparar la situación de Ciudadanos con la situación de Vox, porque es que no tiene ni punto de comparación, porque ni las circunstancias son las mismas, ni está habiendo una traición de Vox a su gobierno de coalición, ni les está haciendo mociones de censura, ni está dando bandazos ideológicos, por mucho que diga que están echando a los liberales cuando Vox ha presentado en estas elecciones el programa económico más liberal de la historia de la democracia. O sea, entonces, ¿y por qué le está pasando lo mismo que a Ciudadanos? Porque sí, mírame, 60 años, gafas, el labio torcido y el pelo escaldado. En Vox haya representado una postura liberal. Yo creo que la postura liberal en este país la tiene el Partido Popular. Creo que era un hombre... El Partido Popular, postura liberal. El Partido Popular... ¿Postura liberal? ¿Postura liberal el Partido Popular? Pero pues el Partido Popular, fíjese así, el Partido Popular, el mismo que ha votado a favor de la nueva base de cotización de los autónomos, ese que decía que iba a bajar los tramos de IRPF hasta los 40.000 euros y para los demás que le dieran por saco, ese. ¿Posturas liberales? Joder, que liberal más liberal, liberal liberalado, sí, sí. Sí, sí. Es un hombre de extrema derecha, creo que ha dicho auténticas barbaridades contra el colectivo LGTBI. Pues crees, pero es mentira. Otra vez repitiendo las mismas mentiras, otra vez, tío. Es mentira. No ha dicho barbaridades contra el colectivo LGTBI. Es mentira, por el amor de Dios. Es mentira. Tenemos, las habéis repetido una y otra vez también en la hora de la 1. Creo que ha sido un hombre y un parlamentario durísimo negando la violencia de género. Creo que ha tenido intervenciones terribles en el Parlamento español, que sería algo para poder olvidar. Creo que cualquier cosa que represente que la extrema derecha en España empiece a hacer aguas es una buena noticia, pero de verdad yo no creo que en Vox haya buenos y malos.
Monteros. Creo que esto empezó con Olonas, igual que Olona, en el momento de la despedida, recordemos que Olona era por motivos de salud, ahora en este caso de Espinosa Los Monteros es por motivos familiares, y creo que no tardaremos mucho tiempo en escuchar por las propias palabras de Espinosa Los Monteros el motivo de su marcha. En cualquier caso, está claro que el líder de Vox cada vez escucha menos y está más cerrado en sí mismo, y creo que esto, fíjate, sobre todo es una buena noticia para la democracia, pero sobre todo Yo creo, pero si crees, ¿por qué lo afirmas? país la tiene el Partido Popular. Creo que era un hombre que Olona, en el momento de la despedida, recordemos que Olona era por motivos de salud, ahora en este caso de Espinosa Los Monteros es por motivos familiares, y creo que no tardaremos mucho tiempo en escuchar por las propias palabras de Espinosa Los Monteros el motivo de su marcha. En cualquier caso, está claro que el líder de Vox cada vez escucha menos y está más cerrado en sí mismo, y creo que esto, fíjate. Oye, ¿has hablado alguna vez con Santiago Abascal? No. Ah, vale. Sobre todo es una buena noticia para la democracia, pero sobre todo es una excelente noticia para el Partido Popular, que es quien va a recoger los votos, como ha hecho con Ciudadanos. ¿Ah, sí? O sea, ¿tú crees que el Partido Popular va a recoger los votos de Vox? O sea, tú puedes creer lo que te dé la gana, pamplinas. Pero ya si estás hablando en mi nombre, me das la capacidad de, por alusiones, responderte. Mi voto va a Vox. Si Vox no existe, yo no voy a votar nunca al Partido Popular. Así que crees mal. Crees mal. Crees mal cuando pensabas que ese peinado a lo Cleopatra te quedaba bien, ya con la cara que tienes y esa mandíbula masculina no te hace bien. Yo creo que te resalta los rasgos masculinos, y creo que deberías de cambiar de estilista, porque creo que no es manera de que salgas así a la calle, ¿vale? O sea, lo digo ya porque si todos vamos a hablar de creencias, pues oye, aquí todos vamos a hablar de las creencias. Mira la otra cómo asiente. Que va a dejar en el camino la ultraderecha española. Bueno, yo creo que se han celebrado elecciones hace relativamente poco, hace 2 semanas, y difícilmente el Partido Popular ahora en estos momentos, a no ser que se celebraran nuevamente otras elecciones, puede capitalizar esa crisis interna. Lo hará. Esa crisis interna de Vox. Sin duda. Sin duda. De hecho, si no hubiese desaparecido Ciudadanos, quizás Alberto Núñez Feijóo lo tendría mucho mejor como para ser investido y como para tener muchos más apoyos. Con respecto a Vox, lo de las facciones, a mí, francamente, me traen sin cuidado si uno es más de derecha, de ultraderecha, o cuánto a la ultraderecha está de esa derecha, ¿no? Creo que hay unas líneas rojas que no se deben nunca atravesar, y una línea roja es, por ejemplo, es el reconocer la violencia machista, y esa es una... Pero si han reconocido durante toda la campaña electoral que había violencia con motivaciones machistas, si ya lo han dicho. Pero si es que ya lo han dicho. Pero ¿cómo puede...? Pero yo muchas veces, tío, digo, madre mía, yo me siento aquí, me pongo a hablar de política, con la cantidad de gente preparada que hay en este país y tal, yo me sorprendo. Luego veo a la gente preparada de este país que opina y habla de política y digo, soy un puto crack hablando de política. Estoy mucho mejor preparado y mucho más actualizado que esta gente que ni siquiera siguen la política y que dicen gilipolleces cuando en cualquier momento con la hemeroteca les podrías pegar un zasca en la boca. Es que, en serio, tío, es que es alucinante. Línea roja meridianamente clara en democracia. Pero la línea roja será para ti, la línea roja. Línea roja en democracia, ¿dónde hay una línea roja en una democracia que diga que hay que aceptar que hay una violencia machista? Esa será tu línea roja. Será tu línea roja. Pero tu línea roja es una y mi línea roja es otra también. Por ejemplo, si yo miro tu DNI, para mí tú eres una línea roja. Pues yo veo tu DNI y digo,
Bandera roja y línea roja. Con esta no voy a ningún sitio. Que no se debe traspasar. Por lo tanto, pienso que Vox es indudable que Abascal ha perdido a 2 puntales en un año, que las crisis internas en los partidos forman parte de esa convivencia política que tiene que haber en cualquier partido político y que la pérdida de 19 escaños también es notorio. Alegar motivos personales, pues cabe la posibilidad de la duda también. Bueno, eso siempre pasa, ¿no? Cuando uno se va... Claro, cuando uno se va puede hacerlo de 2 formas, o diciendo la verdad o aludiendo motivos personales. Entonces, bueno, luego con el paso de los días al final se van descubriendo cosas y luego, en fin, y lo que los periodistas sabemos y vamos viendo. Pero, ¿de verdad, o sea, de verdad le importa tanto a la prensa seria motivos reales de los por qué Espinosa de los Monteros se ha ido? Yo no lo veo, yo esto no lo he visto con ningún otro partido político. Pero bueno, ¿pero esto qué es? No te... Los pero ¿esto es prensa seria? ¿Estos son periodistas serios? ¿Tertulianos de política de actualidad seria? ¿Tener que buscar los salseos y los pormenores de por qué? Dedícate a analizar. Actualidad política, se ha ido, ¿qué supone esto para Vox? Pero panda de chismosos. ¿Qué os importa a vosotros por el motivo por el que se haya ido si no es para intentar sacarle punta al lápiz y hacerle daño a Vox? ¿Le importa un votante? Pues oye, pues sí. Pero bueno, ¿por qué no le preguntáis, Irene Montero la han dejado fuera de las listas? Y empezáis a inventar historias. Porque sí, habéis dicho que la van a dejar fuera de las listas, pero no habéis sacado los pormenores. ¿Por qué no decís por qué no han metido a Echenique en las listas? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Por qué no entráis en profundidad a hablar de estas cosas? Ir contando, pero claro, esa misma experiencia nos hace saber que casi siempre las luchas de poder en los partidos y las guerras por los puestos y el juego de tronos se viste muchas veces de posiciones políticas y casi siempre es pues que había un núcleo de dirigente y ahora hay otro núcleo dirigente y los que ya no están en ese núcleo dirigente pues se sienten desplazados, se sienten despreciados. Efectivamente, como decía Cristina, participó poco en campaña, aunque hizo el debate de portavoces y bueno, y sobre todo las listas, ¿no? Que al final es donde se mide el poder de cada quien, de cada dirigente. Hombre, a ver, yo os voy a decir una cosa. Viendo en lo que se está convirtiendo Rubén Manso, ahora entiendo por qué lo han dejado fuera de las listas. Puede ser todo lo liberal que queráis y podrá ser todo lo que entendido en materia económica y todo lo que vosotros queráis. Pero es un tío que se está comportando con una enorme deslealtad. Prácticamente artículo contra Vox a día en cualquier medio de comunicación. Está en plan ahí donde él pueda meter la pezuñita para hacer daño al partido. Ahí está él aprovechando desde que Espinosa de los Monteros ha anunciado su marcha. Entonces, si te demuestran que son personas desleales con sus antiguas formaciones de hace bastante poquito tiempo, porque una cosa es que tú estés dentro del partido y decidas irte porque hay cosas que no te gustan, algo que es muy loable y que no pasa absolutamente nada y que incluso tú luego lo critiques, pero te has ido, y otra cosa es que tú empieces a rajar cuando te han dejado fuera de las listas, porque eso lo único que demuestra es que eres una revista y que lo que estás es despechado con el partido político, porque si te hubieras metido en listas no estarías criticando al partido, estarías defendiendo al partido públicamente. Así que... En un partido y el hecho de ver mermados a sus afines en esas listas, pues tampoco habrá sido importante. Y luego, claro, tú pierdes 19 escaños y no hay crítica, ni nadie dice nada y parece como que no hubiera pasado nada. Pues claro, el rinde cuentas también a aquellos que en torno a Abascal, Buxadé, etcétera, Garriga, están dirigiendo un partido que está en retroceso. Bueno, vamos a añadir a la mesa, si os parece, alguien que conoce bien Vox, era diputado hasta la última legislatura, hombre cercano a Espinosa de los Monteros, Víctor Sánchez del Real. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días desde Mérida. Bueno, ¿cuáles son las claves, las 2-3 claves que tenemos que entender para interpretar bien lo que ha pasado con la salida de Espinosa de los Monteros? Bueno, la primera reactiva. Venía escuchando, aunque no muy bien a través del pinganillo famoso, algunas de las declaraciones. Se habla de líneas rojas. Efectivamente, son líneas rojas, son las que la izquierda marca sobre los debates que se pueden o no tener, lo cual sería muy libre y muy respetable si no fuera esto una televisión pública, a la que agradezco que de vez en cuando dé voces a quienes no tenemos líneas rojas, pues porque no utilizamos ese color habitualmente. Se ha faltado la verdad, se ha dicho que Iván Espinosa de los Monteros había hecho unas declaraciones, se ha faltado la verdad diciendo que el señor Espinosa de los Monteros tenía intervenciones sobre un tema del
que no hablaba nunca, porque resulta que sus intervenciones en el estrado eran fundamentalmente económicas. Yo pediría a los contertulios que tengan la precisión de por lo menos... Es que maravilloso, o sea, un poquito más de nivel, ¿no? O sea, tú puedes ser un periodista con tus motivaciones ideológicas, pero una persona que tenga el título de periodismo tendría que tener un compromiso con la verdad, pero 100%. Una cosa es opinión, otra cosa es compromiso con la verdad. Y yo, sinceramente, a los periodistas que son periodistas de titulación, mienten sistemáticamente, yo les retiraba la licencia, les prohibía ejercer y los metía en la cárcel. Porque es un periodista con su título en un medio de comunicación, es igual de peligroso que un policía descontrolado que no respeta las leyes con un arma en la cintura. Solo que uno tiene capacidad de hacer daño físico y otros tienen capacidad de manipular y de alterar la opinión de un país. Son peligrosos. Periodistas que se esconden detrás del rigor de un periodista y que utilizan la falacia de que por ser periodistas dan información veraz y que la gente les cree porque son periodistas, utilizan su posición para mentir, manipular, distorsionar y contribuir en que haya cambios de gobierno, para mí son auténticos terroristas de la desinformación. Con lo cual los deberían de meter en la cárcel y les deberían de prohibir ejercer el oficio. Hombre, por favor, por favor. Si van a decir algo, van a poner líneas rojas. Por cierto, a más de 3 millones de españoles que tengan por lo menos el respeto a la democracia, de más de 3 millones de españoles se merecen un respeto que también pagan esta tele pública. También se ha dicho, y ya entro a una de las 3 claves que me pedías, Iván Espinosa de los Monteros dijo ayer que las circunstancias que ha vivido de largas noches hospitalarias le han permitido reflexionar. Eso es lo que dijo ayer Iván Espinosa de los Monteros. Y quien diga que no ha tenido esa circunstancia y lo ponga en duda, como han hecho no 1, no 2, sino 3 de los contertulios justo antes de mi intervención, significa que se está mintiendo. Se está dudando de las declaraciones de una persona que le puedo yo constatar personalmente que ha pasado esas largas noches, que sin embargo estaba en su puesto, él y su mujer Rocío Monasterio, y yo les quiero mandar además, lo primero, a esa familia un mensaje de apoyo porque siguen en esas circunstancias, porque las han vivido y es verdaderamente vergonzoso que en esta transición el decir la verdad se convierta en la fuente de la duda para contertulios de una televisión. Víctor. En segundo lugar. Víctor. Ese es el contexto. No, ese es el contexto. Que digo que también te hemos invitado para que aportes tu parte. Te estamos preguntando qué ha pasado y nos lo estás contando desde tu perspectiva, claro, que seguramente la conoces bien. Como entiendo que también aquí quienes han hablado desde sus fuentes, desde sus informaciones. Sí. ¿Qué fuente? ¿De qué fuente? La fuente de los deseos. En la fuente del deseo hay un periodista que dice: yo creo lo que pasa en Vox y no me he enterado de nada. ¿Qué es? ¿La fuente de qué? ¿De la fuente de qué fuente? ¿Qué fuente? La fuente de la fuente. La fuente. Y oye, y por esto lo estamos aquí todos interpretando, contrastando, perfecto, todo el mundo tiene. Claro, y te pedíamos las claves exactas que nos puedes aportar tú, seguramente, mejor que nadie de los que estamos aquí, sobre por qué Iván Espinosa de los Monteros decide abandonar a la dirección y su papel relevante en Vox. Claro, gracias, Marc. Yo como aquí entiendo que estamos entre compañeros periodistas, yo también, todos sabemos que se aprende lo de primero de fuentes, ¿no? Lo primero son las fuentes, has dicho, y contrastar las informaciones. Por eso quería hacer ese contraste de fuente directa. Como bien dices, yo vengo a ser fuente directa. Fuente directa, y es que además tiene una fuente, ¿vale? En el fondo hay una fuente. Es la fuente delante de la fuente. Y otros están hablando de cosas que probablemente no escucharon, podían haber sido fuente directa escuchando las declaraciones. Vuelvo a las declaraciones. Iván dice que eso le ha permitido un proceso de reflexión y ha decidido pues dar un paso atrás, que no un paso fuera, porque también muchos de los medios, por cierto, algunos representados en esta mecha han dicho que Vox, que dejaba a Vox. No ha dejado Vox, dice que sigue de militante de base y dice que va a seguir colaborando con el proyecto y que está a disposición, y da un paso atrás por las razones que él ha explicado. Es cierto que hay razones familiares. Eso lo ha dicho él y nadie tiene el derecho en estos momentos a discutirlo. Y en segundo lugar, pues probablemente también las hay más profesionales que políticas, porque también les digo que los profesionales que venimos del mundo privado y que damos el salto a la política, pues se sufre el estar también en un ambiente en el que hay una exposición continuada y en el que, digámoslo claramente, la política no necesariamente paga en los sentidos emocionales y en los sentidos económicos como un profesional como la Copa Un Pino con experiencia internacional, como Iván
vecinos a los monteros podría tener en otros ámbitos. Dicho Por lo tanto, cual, Víctor... Y te hago la tercera pata del análisis. No, que digo, por tanto, Sí. entiendo que no te hago la pata política, te digo la pata, iba de lo personal. La tercera sería la política, ¿vale? No te preocupes, Mar, yo no rehuyo jamás ni una sola de las preguntas o las posiciones que se me puedan hacer y ya me vas conociendo al cabo de los años. Es fundamental entender que al margen de las razones propias y específicas del propio Iván, sí se ha producido o se están produciendo una serie de experimentos, vamos a decir, en el ámbito de Vox que llevan a unos resultados. Y es evidente que determinados cambios, en unos casos de posturas y en otros casos de personas, pues están llevando a unos resultados distintos. Y evidentemente nadie de los que hemos estado en Vox desde su fundación, nadie de quienes hayan podido irse incorporando al proyecto hasta convertirse, no lo olvidemos, en la tercera fuerza política de España. La tercera, desde cero, con todos los medios de comunicación en contra, como han demostrado este grupo de contertulios o como pueden demostrar cualquier otra televisión pública o dependiente también de los dineros del Estado a través de subvenciones publicitarias o de concesiones de otro tipo. Estamos hablando de que esta tercera fuerza sigue consolidada como la tercera fuerza, esos son los datos. Aunque se equivoque, aunque pueda hacer algo más, sigue siendo la tercera fuerza política de este país, por encima de otras fuerzas con todos los apoyos mediáticos y con toda la exposición positiva mediática, sigue teniendo más de 3 millones de españoles y además un dato, las matemáticas no engañan. Las cifras de transferencia de voto lo que implican es que el votante de Vox lo que sea es desactivado. Vox tenía históricamente entre el 80 y el 90% de fidelidad de voto y ha habido transferencia de votos sí entre el PP y Vox. Por cierto, que se tiende a neutralizar, es casi equivalente el número de votos que se han podido ir al PP que han venido del PP a Vox, y esto es importante en el análisis, pero es que Vox, por lo tanto, hacia Víctor, donde ha cedido algunos de sus votantes, han ido a la abstención, con lo cual, lo mismo que ha habido cambios en un sentido, cualquier cambio en otro sentido puede modificar. Lo que yo no entiendo en todas estas cábalas que hacen electorales o de pérdida de votos, de migración de votos, ¿por qué no tienen en cuenta que los tinerfeños no han podido votar para el Congreso de los Diputados? Es que estamos hablando de que hubieran sido más de 120.000 votos para Vox. Más de 120.000 votos, con lo cual ya no estaríamos en una pérdida de prácticamente 600.000 votantes, que eso es otra cosa, que ya hablan de prácticamente 700.000 votantes. No, estamos hablando de que ha habido una pérdida de 600.000 votantes, pero si le quitas esos 120.000 o 125.000, se hubiera quedado en una pérdida de, bueno, pues de 470 o de 460.000 votantes. Hombre, bastantes, pero menos hay que tener en cuenta que en Tenerife no han podido votar. ¿De acuerdo? O sea, eso hay que empezar a decirlo. Es que veo que nadie lo dice y hay que ponerlo encima de la mesa. Es que en Tenerife, Vox, en las municipales y autonómicas, en las elecciones, hubo 125.000 votos en las autonómicas, sin tener allí candidatos reconocibles, simplemente por las siglas de Vox. O sea, imaginaos, votando a Santiago Abascal en Tenerife, ¿cuántos votos podría haber sacado allí Vox? Mínimo los 120.000 o 125.000. Y con mejores expectativas, pienso yo. Pero vamos a ponernos en 120.000. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Porque ya habrían sido una pérdida de 460.000 votos. No de 600.000, ni de 700.000. Porque cuando dicen 700.000 votos, están mintiendo. No han perdido 700.000 votos. Es redondear al alza. Al alza. Pues entonces vamos a hablar con propiedad. Vox ha perdido. O sea, han dejado de votar a Vox por voluntad propia 450.000 personas, vamos a redondearlo a la baja también, nos lo vamos a llevar a nuestro terreno. 450.000 personas son los que han dejado de votar a Vox por voluntad propia. Esta situación. Como decía, no el Tenorio, pero se vinculaba al Tenorio aquella frase, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Por lo tanto, Víctor, no hay ningún motivo de tensiones internas, de diferencias, yo qué sé, con el secretario general, con el señor Buxadé, que pueda haber llevado a tomar esa decisión, o con el propio Abascal, que pueda haber llevado a tomar a Elvira Espinosa de los Monteros. El señor Buxadé no es el secretario general, al menos... No, he dicho el señor secretario, el señor Garrido. Pero que Buxadé no tiene poder dentro de Vox, por el amor de Dios. Pero esto es serio, ¿eh? De verdad. Buxadé no tiene poder dentro de Vox, pero quien se crea que Buxadé controla a Santiago Abascal es gilipollas. Pero directamente, ¿eh? Pero directamente. Es que es brutal.
Riga, el señor Buxadé es el vicesecretario. Vale. Perdón, que es que entrevistamos la semana pasada. No he escuchado bien. Bueno. A ver, sin duda cualquier directiva de cualquier partido puede tomar las decisiones de quién va a las listas, cómo se van las listas y cómo se organiza. Luego los partidos, y además yo quiero, el manifiesto fundacional que yo recomiendo leer de Vox, dice que además... Buxadé siempre ha salido Buxadé. Siempre ha salido Buxadé. ¿Cómo que antes no salía y ahora es el portavoz, parece el portavoz de todo? Siempre ha tenido visibilidad Buxadé. Siempre ha salido Buxadé. Siempre ha estado en todos los ajos Buxadé. Siempre ha estado en primera línea Buxadé. Venga, hombre, no me vengáis ahora con historias, por favor, hombre. Hay que hacer la libertad de expresión y hacer las críticas constructivas. Eso no lo dice el propio manifiesto fundacional, pero sí habla de la libertad, que es la que yo estoy ejerciendo en este momento. No hay nadie que me venga aquí a aplacar o a decir que no puedo hablar al respecto del partido en el que por cierto sigo siendo afiliado. De base también, como Iván Espinosa. Que esto es muy raro, porque la gente normalmente coge y se va. Y nosotros, pues todos los que yo tengo contacto, de todos estos que se habla de estas salidas, pues no ha habido tales salidas porque seguimos en otra posición, buscando nuestras vidas profesionales y sencillamente colaborando con el partido. Pero ¿puede haber diferencias? Sí, las ha habido en otros momentos, como en todos los partidos. Oiga, si es que aquí eso es lo bonito de la democracia, ¿no? Aquí se dice, no se puede, es malo que haya discrepancias. ¿Desde cuándo es eso malo? Lo único que hay que hacer, análisis, y lo que estoy haciendo yo es, a ser posible, los análisis tienen que ser en positivo, como se hace en el mundo de la empresa privada, y decir, oye, vendíamos tantos litros de una bebida refrescante y ahora resulta que hemos vendido unos pocos menos. ¿Y la gente se ha ido a la competencia? Víctor. No, la gente ha dejado de beber. ¿Por qué? Entonces hay que analizar, hacer ese análisis con toda sobriedad y con toda tranquilidad, y eso, que hacer esos análisis significa conflicto o desencuentro, bueno, pues eso yo creo que es llevar las cosas un poco lejos, ¿no? Bueno, pues veremos. Bueno, pues muy bien, aquí Sánchez del Real, la verdad que muy bien. El papel que está teniendo ahora yendo a televisiones a defender a Vox, me parece correcto, me parece espectacular. Es una persona, todo el mundo sabe que ha quedado fuera de las listas. No sabemos muy bien por qué ha quedado fuera de las listas, pero ahí está el tío, pues dando la cara, viendo su granito de arena para el partido político. Yo espero que ahora que vienen las elecciones europeas, pues tengan en cuenta a Víctor Sánchez del Real para las europeas, por ejemplo. Que lo gratifiquen también por la lealtad que está mostrando al partido y por estar ahí en primera línea dando la cara por un partido que lo ha dejado fuera de las listas. Algo que lo engrandece, sinceramente, la verdad es que sí. Y además es una persona con